bienvenidos a un momento de calma. No necesitas hacer nada, solo acomódate, respira lento y deja que esta historia te acompañe suavemente hasta el descanso. Déjanos saber en los comentarios cuántos minutos tardaste en dormirte. Dulces sueños. El acto más profundo de fortaleza no siempre consiste en avanzar sin detenerse. A veces, la verdadera fuerza aparece cuando eliges parar, respirar, reconocer que no estás bien y permitir que esa verdad exista sin juzgarla. Vivimos en un mundo que exige estabilidad constante. Se espera que respondas rápido, que estés bien, que sigas produciendo, que no muestres grietas. En medio de esa presión silenciosa, aceptar tu fragilidad se convierte en un acto de resistencia interior. No es rendición, es conciencia. Un espacio donde las palabras no buscan imponerse, sino acompañarte. Donde cada reflexión no pretende darte respuestas inmediatas, sino recordarte algo esencial. La calma que tanto buscas fuera nunca estuvo lejos, siempre ha vivido dentro de ti. Sentirte mejor no es un destino final al que se llega un día cualquiera. No es un premio ni una meta que se alcanza de una vez para siempre. Es una práctica constante, un entrenamiento silencioso que ocurre en lo cotidiano, en cómo piensas, en cómo interpretas, en cómo eliges responder. Los estoicos comprendieron esto hace siglos, mucho antes de que existieran los manuales de autoayuda o la psicología moderna. Ya sabían que la mente humana necesita hábitos que la sostengan frente al desorden inevitable del mundo. No buscaban evitar el dolor, sino aprender a convivir con él sin perder el equilibrio. Marco Aurelio escribió que la calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Hoy esa frase se repite con facilidad, pero pocas veces se asume su peso real. No es una cita inspiradora más. Es una invitación directa a asumir responsabilidad por tu estado interior. Nadie puede hacerlo por ti. El estoicismo no nació desde la comodidad ni desde una torre de marfil filosófica. Nació del sufrimiento real, de la pérdida, del exilio, de la enfermedad, de la muerte y de la incertidumbre constante. Séneca escribió sobre serenidad después de ser desterrado injustamente. Epicteto habló de libertad interior tras haber sido esclavo. Marco Aurelio, aún siendo emperador, escribió para recordarse cada día que el poder no lo hacía invulnerable ni eterno. Sus vidas demostraron una verdad incómoda, pero liberadora. El bienestar no se construye desde lo externo, sino desde lo que decides hacer con aquello que te ocurre. No eliges las circunstancias, pero siempre eliges tu respuesta. Hoy vivimos en una época donde todo parece urgente. El éxito debe llegar rápido. La productividad no puede detenerse. El reconocimiento parece medir tu valor. En medio de ese ruido constante, el estoicismo moderno no busca quitarte ambiciones ni metas. Busca devolverte el control de tu mente, porque no puedes controlar lo que sucede, pero sí puedes controlar el significado que le das. Ryan Holiday lo resume con claridad al decir que el obstáculo no bloquea el camino, sino que es el camino. Aquello que te incomoda, que te duele, que te desafía, no aparece para destruirte, aparece para moldearte. El fuego no elimina al acero, lo templa. Por eso, cuando hablamos de hábitos para sentirte mejor cada día, no hablamos de rutinas vacías, ni de listas mecánicas que se cumplen sin conciencia. Hablamos de una disciplina interior, de una forma distinta de percibir tu vida. Porque sentirte mejor no significa eliminar los problemas, sino aprender a caminar entre ellos con serenidad. El primer hábito es la pausa consciente. Antes de reaccionar,
Antes de juzgar, antes de responder, respira. Detente un instante. Entre el impulso y la acción existe un espacio. En ese espacio nace la sabiduría. Los estoicos sabían que quien aprende a dominar su respiración comienza a dominar su mente. Cada vez que eliges no responder desde la herida, sino desde la calma, estás practicando el arte del dominio interior. El segundo hábito es la claridad matutina. Comenzar el día recordándote que encontrarás dificultades, personas complejas y circunstancias injustas, no para anticipar sufrimiento, sino para prepararte emocionalmente, para que nada te tome por sorpresa. Hoy puedes aplicar esto escribiendo intenciones, no tareas, intenciones. ¿Cómo deseas responder? ¿Qué actitud quieres sostener? ¿Qué energía decides cuidar? No eliges lo que llegará, pero sí eliges desde dónde lo recibirás. El tercer hábito es la disciplina del enfoque. Epicteto enseñaba que no son los hechos los que perturban al ser humano, sino la interpretación que hace de ellos. Cada vez que pierdes energía en aquello que no puedes cambiar, te estás alejando de la paz. James Clear lo expresa en términos modernos. Pequeños actos repetidos con constancia transforman tu identidad. No necesitas cambiar tu vida entera hoy. Solo necesitas elegir dónde colocas tu atención ahora. El cuarto hábito es el desapego del resultado. En una época obsesionada con números, validación y reconocimiento, esta idea puede resultar incómoda. Desde pequeños, aprendemos a medirnos por lo que conseguimos, por lo que otros aprueban, por lo que logramos mostrar. Sin darnos cuenta, comenzamos a vivir atados a expectativas que no siempre dependen de nosotros. Los estoicos proponían algo distinto. No luchaban por controlar los frutos, sino por cuidar las raíces. Entendían que el verdadero poder no está en garantizar el éxito, sino en actuar con rectitud independientemente del resultado. Cuando te aferras demasiado a ganar o a evitar perder, te vuelves prisionero de lo externo. Séneca advertía que quien vive pendiente del resultado vive en constante ansiedad, porque el resultado nunca está del todo en tus manos. En cambio, cuando enfocas tu energía en hacer lo correcto, en dar lo mejor de ti en el proceso, algo se libera. El miedo al fracaso pierde fuerza, la serenidad encuentra espacio. Trabajar con excelencia, sin obsesión, es una forma profunda de libertad emocional. Haces lo que depende de ti y permites que lo demás siga su curso. No es indiferencia, es sabiduría aplicada. El quinto hábito es el agradecimiento lúcido. No se trata de un optimismo ingenuo ni de negar el dolor. Es una gratitud consciente, madura, que reconoce tanto lo agradable como lo difícil. Marco Aurelio escribía que cada día recibido es un préstamo, no una garantía. Nada está asegurado. Nada nos pertenece para siempre. Cuando comprendes esta verdad, algo cambia en tu manera de mirar la vida. Incluso las experiencias duras comienzan a transformarse, no porque dejen de doler, sino porque empiezas a verlas como parte del camino, no como una injusticia personal. El agradecimiento lúcido convierte la queja en aceptación, la ansiedad en presencia. No elimina los problemas, pero reduce el sufrimiento innecesario que nace de resistir lo inevitable. Agradecer no es resignarse, es reconocer lo que es,
sin pelear contra ello. El sexto hábito es el retiro breve. En medio del ruido constante, del flujo ininterrumpido de información, dedicar unos minutos diarios a estar contigo mismo se vuelve un acto radical, sin pantallas, sin música, sin estímulos, solo tú y tu mente. Séneca decía que nada te pertenece excepto tu mente, y aún así, pocas personas la habitan realmente. Pasamos la mayor parte del tiempo reaccionando, distrayéndonos, escapando de nuestros propios pensamientos. El silencio, lejos de ser vacío, es un espacio de reencuentro. En esos momentos breves de quietud, no necesitas cambiar nada, solo observar, respirar, permitir que los pensamientos pasen sin aferrarte a ellos. Hoy lo llamamos meditación o mindfulness. Los estoicos lo entendían como el arte de gobernar la atención. Ese retiro breve puede marcar la diferencia entre reaccionar desde el impulso o actuar desde la claridad, entre perderte en el ruido o volver a tu centro. El séptimo hábito es la reflexión nocturna. Al final del día, antes de dormir, Epicteto aconsejaba revisar las propias acciones, no para castigarse ni para buscar perfección, sino para aprender. El día se convierte así en un laboratorio de autoconocimiento. Hoy puedes practicarlo con preguntas simples. ¿Qué hice bien hoy? ¿Qué puedo mejorar mañana? ¿Qué necesito soltar? No se trata de juzgarte, sino de comprenderte. Quien reflexiona, evoluciona, y quien evoluciona, inevitablemente, comienza a sentirse mejor. La reflexión nocturna transforma los errores en lecciones y las repeticiones inconscientes en decisiones conscientes. Poco a poco, el caos interior se ordena sin violencia. El octavo hábito es la simplicidad voluntaria. Cuantas menos cosas necesitas para sentirte completo, más libre te vuelves. Vivimos rodeados de exceso, objetos, compromisos, estímulos, expectativas ajenas. Todo compite por tu atención, todo reclama importancia. La simplicidad no es carencia, es elección. Es decidir qué merece tu energía y qué no. Mark Manson lo expresa con claridad al hablar del arte de priorizar lo esencial. Cuando todo importa, nada importa. Cuando eliges con cuidado, tu vida se vuelve más ligera. Simplificar no solo implica ordenar espacios físicos, sino también soltar compromisos innecesarios, pensamientos repetitivos y vínculos que drenan tu energía. Al hacerlo, descubres algo profundo. Lo esencial no siempre era lo que tenías, sino quién eras cuando no necesitabas tanto. El noveno hábito es el servicio silencioso. Ayudar sin esperar reconocimiento. Dar sin anunciar. Contribuir sin aplausos. Los estoicos entendían que servir a otros era una forma de recordarse la unidad de la humanidad, salir del ego y reconectar con algo más amplio que uno mismo. Séneca escribió que ningún bien es verdaderamente bueno si no se comparte. En un mundo que fomenta el individualismo, el altruismo silencioso se convierte en una forma profunda de bienestar. Al ayudar, no solo beneficias al otro, te transformas tú. Servir sin expectativa reduce la carga del yo, disminuye la necesidad de validación, devuelve sentido. Y el décimo hábito es la aceptación radical. Aceptar no es rendirse, es comprender que hay cosas que no puedes cambiar y dejar de luchar contra ellas. No porque apruebes lo ocurrido,
sino porque entiendes que resistir lo inevitable solo prolonga el sufrimiento. Marco Aurelio escribía que amar lo que sucede es una forma elevada de sabiduría, no porque todo sea agradable, sino porque todo puede ser integrado. Cuando aceptas, recuperas energía, dejas de gastar fuerzas en negar la realidad y comienzas a construir desde lo posible. Ahí nace la paz. No cuando todo está bien, sino cuando tú estás bien con lo que hay. Imagina ahora que comienzas a aplicar estos hábitos en tu vida cotidiana, no de forma perfecta, no todos al mismo tiempo, sino poco a poco. Un día eliges respirar antes de responder. Otro día decides escribir una intención al despertar. Otro día simplemente eliges no reaccionar como antes. Sin darte cuenta, algo empieza a cambiar. El estoicismo no se practica en la teoría, se practica en los momentos incómodos, en la fila que avanza lento, en el mensaje que irrita, en la crítica inesperada, en la pérdida que no pediste. Ahí es donde el entrenamiento se vuelve real. Muchas personas creen que la calma llega cuando todo se ordena afuera. Los estoicos entendían lo contrario. El orden interior es lo que permite atravesar el desorden externo sin romperse. Por eso insistían tanto en la práctica diaria. No buscaban iluminación repentina, sino estabilidad progresiva. La mente humana tiende a anticipar. Revive el pasado o se proyecta al futuro. Gran parte del sufrimiento no proviene de lo que ocurre, sino de lo que imaginamos que podría ocurrir o de lo que desearíamos que hubiera sido distinto. El estoicismo enseña a volver al presente, no como un escape, sino como un anclaje. Cuando tu atención se instala en el ahora, muchas preocupaciones pierden fuerza. No desaparecen, pero dejan de dominarte. Empiezas a distinguir entre lo que está sucediendo y la historia que tu mente construye alrededor de ello. Uno de los aprendizajes centrales del estoicismo es aceptar que la vida no ofrece garantías. Todo es transitorio. Las personas, las circunstancias, incluso las versiones de ti mismo. Resistirte a ese hecho solo genera tensión. Aceptarlo no te vuelve pasivo, te vuelve flexible. Ser flexible no significa carecer de principios. Significa adaptarte sin perder tu centro, como el agua que cambia de forma sin perder su esencia. Los estoicos admiraban esa capacidad, avanzar sin rigidez, sostenerse sin quebrarse. En la práctica diaria, esto se traduce en pequeñas decisiones. Elegir no tomarte algo como personal. Reconocer cuándo una reacción nace del miedo y no de la razón. Detenerte antes de decir algo que no construye, no porque debas callar siempre, sino porque eliges responder con conciencia. La serenidad no es ausencia de emoción, es presencia con dominio. Puedes sentir tristeza sin hundirte en ella. Puedes sentir enojo sin dejar que te controle. Puedes sentir miedo sin permitir que decida por ti. Esa es la verdadera fortaleza estoica. A lo largo del día, encontrarás innumerables oportunidades para entrenar. Cada interrupción es una invitación. Cada dificultad, un recordatorio. Cada incomodidad, un espacio de práctica. No necesitas circunstancias ideales. Necesitas atención. Por la noche, cuando el ruido disminuye, llega uno de los momentos más valiosos del día, la reflexión, no como reproche, sino como observación. Revisar cómo actuaste, dónde reaccionaste desde el impulso, dónde lograste mantener la calma, no para juzgarte, sino para aprender. Este hábito nocturno transforma la experiencia diaria en conocimiento. Te permite cerrar el día con claridad
en lugar de arrastrar tensión al descanso. Poco a poco, el sueño se vuelve más profundo. La mente se siente acompañada, no exigida. La simplicidad voluntaria también comienza a reflejarse en tu forma de vivir. Dejas de llenar cada espacio con ruido. Aprendes a decir no. Reduces expectativas innecesarias. No porque el mundo deje de ofrecer, sino porque eliges con mayor conciencia. Al simplificar, descubres que muchas cargas eran autoimpuestas, que no todo requería tu energía, que no todo merecía tu preocupación. Esa claridad devuelve ligereza. El servicio silencioso, por su parte, introduce una dimensión distinta. Ayudar, sin protagonismo, te recuerda que no estás aislado, que formas parte de algo más amplio, que tu bienestar no está separado del bienestar de otros. Cuando actúas desde ese lugar, el ego pierde peso. La comparación se debilita. La necesidad de aprobación se disuelve lentamente. Aparece una satisfacción más estable, menos dependiente de lo externo. La aceptación radical, aplicada día tras día, se convierte en un refugio, no porque todo sea fácil, sino porque dejas de pelear contra lo que no puedes cambiar. Recuperas energía, recuperas presencia. Aceptar no significa aprobar el daño ni negar la injusticia. Significa reconocer la realidad tal como es para poder responder con dignidad. Desde ahí, la acción se vuelve más clara, menos reactiva, más efectiva. Imagina ahora que sostienes este entrenamiento durante una semana. No perfecta, no impecable, solo constante. Comienzas a notar que ciertas cosas ya no te sacuden igual, no porque hayan desaparecido, sino porque tú has cambiado la forma de mirarlas. Ese es el secreto del estoicismo. No promete transformar el mundo, promete transformarte a ti. Y cuando tú cambias, tu experiencia del mundo también lo hace. No necesitas grandes gestos, necesitas pequeños actos repetidos, un pensamiento elegido con cuidado, una reacción contenida, un momento de silencio, una decisión consciente. Eso es el estoicismo convertido en práctica, no como una filosofía antigua, sino como una herramienta viva, una forma de estar en el mundo sin perderte en él. Hay momentos en los que, aún practicando todo esto, la carga se siente pesada. Días en los que la mente entiende, pero el cuerpo se cansa. Días en los que sabes qué hacer, pero no tienes fuerzas para hacerlo. El estoicismo no ignora esa realidad. Al contrario, parte de ella. Los estoicos nunca prometieron una vida sin dolor. Prometieron una relación distinta con el dolor. Entendían que sufrir forma parte de la condición humana, pero también sabían que gran parte de ese sufrimiento se multiplica cuando lo rechazamos, cuando lo interpretamos como un fracaso personal o como una señal de debilidad. Aceptar que habrá días difíciles no te vuelve pesimista, te vuelve honesto. Y desde esa honestidad nace una fortaleza más estable, menos dependiente de las circunstancias externas. Marco Aurelio escribió muchas de sus reflexiones en medio de guerras, enfermedades y pérdidas personales. No escribía para inspirar a otros, escribía para sostenerse a sí mismo, para recordarse una y otra vez que podía elegir su actitud incluso cuando no podía elegir lo que estaba ocurriendo. Esa es una de las enseñanzas más profundas del estoicismo. El control interno no elimina el dolor, pero evita que el dolor te gobierne. No se trata de endurecerte, sino de mantenerte íntegro. En la vida moderna, los desafíos adoptan otras formas.
No siempre son guerras o exilios, sino presión constante, comparación, expectativas irreales, sobrecarga mental. El estoicismo sigue siendo aplicable porque no depende del contexto externo, sino de la forma en que te relacionas con él. Cuando el teléfono vibra sin parar, cuando las demandas se acumulan, cuando sientes que el día ya no te pertenece, ahí entra en juego este entrenamiento invisible, no como una huida del mundo, sino como una forma de caminar por él sin perderte. El estoicismo moderno no te pide aislarte ni desconectarte de la realidad. Te enseña a estar presente sin ser arrastrado, a participar sin diluirte, a actuar sin reaccionar desde el impulso. Cada hábito que practicas se convierte en una especie de ancla. La pausa consciente te devuelve al cuerpo. La claridad matutina te prepara emocionalmente. El enfoque disciplinado protege tu atención. El desapego del resultado aligera tu carga. El agradecimiento lúcido suaviza la mirada. El retiro breve te reconecta contigo. La reflexión nocturna ordena la experiencia. La simplicidad reduce el ruido. El servicio silencioso amplía el sentido. La aceptación radical te devuelve energía. Nada de esto ocurre de golpe. No es un cambio dramático. Es una transformación silenciosa, casi imperceptible, pero constante. Con el tiempo, empiezas a notar que reaccionas menos y eliges más, que ciertas cosas ya no te dominan, que puedes sostener el malestar sin añadirle culpa o resistencia, que el silencio interno aparece incluso cuando afuera todo sigue igual. El estoicismo no busca convertirte en una persona indiferente. Busca convertirte en una persona estable, capaz de sentir sin desbordarse, capaz de actuar sin perder el centro. Hay una diferencia profunda entre resignarse y aceptar. La resignación nace del agotamiento, la aceptación nace de la claridad. Cuando aceptas, dejas de gastar energía en negar lo que es y comienzas a utilizarla para responder de la mejor manera posible. En ese punto, la vida deja de sentirse como una lucha constante, no porque todo se vuelva fácil, sino porque tú dejas de pelear contra lo inevitable. La serenidad no elimina los problemas, pero cambia la relación que tienes con ellos. Imagina ahora que, en lugar de preguntarte constantemente por qué te ocurre algo, comienzas a preguntarte cómo deseas responder. Ese pequeño cambio desplaza el foco del victimismo a la responsabilidad, no como carga, sino como libertad, porque cuando eliges tu respuesta, recuperas poder, y ese poder no depende de nadie más. El entrenamiento estoico no se nota en los discursos, se nota en la conducta cotidiana, en cómo hablas cuando estás cansado, en cómo escuchas cuando no estás de acuerdo, en cómo actúas cuando nadie te observa. Es una práctica silenciosa, invisible para otros, pero profundamente transformadora para quien la vive. Y aunque haya días en los que sientas que retrocedes, incluso esos días forman parte del camino. No existe progreso lineal. Existe constancia, volver a elegir, volver a practicar, volver a empezar. Mientras respiras, puedes recomenzar. Esa idea, tan simple, encierra una verdad poderosa. No importa cuántas veces te desvíes, siempre puedes regresar al centro. Llega un momento en el que comprendes algo con claridad. No necesitas convertirte en otra persona para sentirte mejor. No necesitas una vida distinta, ni circunstancias ideales, ni un control absoluto sobre lo que ocurre. Necesitas una relación distinta con lo que ya está sucediendo.
El estoicismo apunta exactamente a eso, no a escapar del mundo, sino a habitarlo con mayor conciencia, no a negar el dolor, sino a atravesarlo sin perderte en él, no a endurecerte, sino a volverte estable. Con el tiempo, los hábitos dejan de sentirse como prácticas aisladas y comienzan a integrarse. La pausa aparece de forma natural, la atención se vuelve más selectiva, la reacción pierde velocidad, la respuesta gana profundidad. No porque lo fuerces, sino porque lo entrenaste. Hay días en los que despertarás cansado, días en los que la mente estará dispersa y el cuerpo pesado, días en los que sentirás que no estás avanzando lo suficiente. El estoicismo no te dice que ignores esa sensación, te recuerda que incluso en esos días estás practicando levantarte cuando no tienes ganas, respirar cuando la ansiedad aprieta, continuar cuando el ánimo es bajo. Todo eso también es entrenamiento interior. Todo eso también es fortaleza. El estoicismo no te promete que dejarás de sufrir. Te promete que aprenderás a sufrir con sentido. Y cuando el sufrimiento tiene sentido, deja de ser un enemigo constante y comienza a convertirse en maestro. Marco Aurelio entendió esto en carne propia. Perdió hijos, enfrentó guerras, soportó enfermedades y traiciones, y aún así, nunca dejó de recordarse que su paz no dependía de lo externo, sino de la opinión que formaba sobre ello. El mundo es cambio, escribió. La vida es interpretación. Esa idea sigue vigente hoy. No puedes controlar las olas, pero puedes aprender a navegar sobre ellas. No puedes evitar que el mundo se mueva, pero puedes mantener tu centro mientras lo hace. Los 10 hábitos que has recorrido no son mandamientos ni reglas rígidas, son herramientas, pequeñas puertas que te devuelven el control sobre lo único que realmente te pertenece, tu mente. La pausa consciente te enseña a no reaccionar desde la herida. La claridad matutina te prepara emocionalmente para el día. El enfoque disciplinado protege tu atención. El desapego del resultado aligera tu carga. El agradecimiento lúcido transforma la carencia en aceptación. El retiro breve te reconecta contigo. La reflexión nocturna convierte la experiencia en aprendizaje. La simplicidad voluntaria limpia el ruido innecesario. El servicio silencioso te recuerda que no estás solo. La aceptación radical te permite fluir con lo inevitable. Cada uno de estos hábitos es un músculo de serenidad y como todo músculo, se fortalece con práctica, no con perfección. No necesitas hacerlos todos, solo necesitas elegir uno y repetirlo con constancia. Habrá momentos en los que sentirás que retrocedes, momentos en los que volverás a reaccionar como antes. Eso no invalida el camino, forma parte de él. El progreso real no es lineal, es acumulativo. Mientras sigas eligiendo la conciencia por encima del impulso, la presencia por encima de la prisa y la aceptación por encima de la resistencia, estás avanzando, incluso cuando no lo parece. La paz interior no llega cuando todo está resuelto, llega cuando dejas de exigir que todo esté resuelto para poder estar en calma. Llega cuando aprendes a estar bien con lo que hay, sin renunciar a crecer. Quizás no siempre puedas sentirte bien, pero siempre puedes aprender a estar en paz. Y esa paz, aunque silenciosa, sostiene todo lo demás. Si este mensaje resonó contigo, no lo tomes solo como inspiración momentánea.
Tómalo como un recordatorio de que no estás fallando. Estás entrenando, de que cada día que eliges responder con un poco más de conciencia, estás construyendo algo que nadie puede quitarte. El estoicismo no es una teoría antigua, es una práctica viva, una forma de atravesar la vida con dignidad, claridad y fortaleza interior. Y si decides seguir este camino, no porque sea fácil, sino porque es real, descubrirás algo esencial. El mundo puede seguir siendo ruidoso, incierto e imperfecto, y aún así tú puedes permanecer en calma.